Espíritu homosexual. Testimonio. Esta revelación me fue dada en un sueño. Y en el sueño, el Señor estaba a mi lado. Y yo solo sabía que estaba a mi lado. Y nos encontrábamos en un lugar oscuro y muy extraño, donde yo nunca había estado. Y yo pienso que pudo haber sido en algún lugar del infierno. Y ese lugar era muy tenebroso. Y de momento, yo veo a este personaje como un ser humano. Pero aquel ser era alto. Y tenía su cabello negro. Pero no era ni largo ni corto. Y su rostro era difícil de distinguir si era mujer o si tal vez un hombre. Pues este ser tenía la apariencia de ambos. Y era muy atractivo para la vista. Y de él emanaba una luz opaca. Y a la misma vez tenía un poder muy fuerte de seducción. Y tenía senos de mujer. Pero eran muy grandes y perfectos. Y también tenía miembro de hombre. Y era grande. Y estaba desnudo completamente. Y, al momento en que yo lo miré, este espíritu me envolvió sin querer en su gran seducción. Y era algo muy fuerte. Y mientras lo miraba, yo caminaba hacia él. Y sentía que él me amaba. Y me envolvió en toda su pasión y fantasía. Y yo me sentía tan excitada por él. Y él me seducía y me decía: ¿lo ves? Yo soy normal. No hay nada malo en mí. Y yo le decía a este ser: sí, es cierto. Tú eres normal y hermoso. Pero de repente, el Señor me sacó de esa escena. Y me preguntó: dime qué fue lo que vistes. Y yo le dije: Señor, eso fue un demonio de homosexualismo. Y me pregunta el Señor: ¿y eso es normal? Y yo le dije: no, no es normal. Y el Señor me dijo: así como te sentiste y te envolviste en su fantasía y seducción, así es como se sienten todos los que son poseídos por este demonio de homosexualismo. Y para ellos, todo es normal. Y no hay nada malo en ellos. Porque este espíritu los envuelve en un mundo de fantasía y pasiones desordenadas y lujurias y de inmoralidad sexual. Y es un espíritu muy poderoso. Y solo yo puedo hacerlos libres con mucha oración y ayunos. Y no es fácil para ellos salir de ahí. Pero si claman a mí con todo su corazón, yo les doy libertad y los traigo a la luz. Y entonces yo desperté y me quedé muy asombrada con el sueño. Y realmente aquel espíritu homosexual era muy poderoso por el poder de las tinieblas. Y te envuelve con tan solo mirarlo. Y yo tengo otras experiencias como estas. Y todo el tiempo que el Señor me mostraba distintos demonios, yo podía sentir cómo ellos trabajan en el ser humano. Y por ejemplo, cuando me mostró el espíritu de drogadicción, él me hacía sentir como siente el que usa las drogas. Y lo mismo con todos los espíritus que Dios me mostró. Y es que fueron bastantes. Y la verdad, fueron experiencias muy duras. Y en ocasiones, yo me salí del cuerpo y veía el mundo espiritual. E inclusive, mi espíritu. Nuestro espíritu es hermoso. Y es transparente. Y de mi espíritu sale una luz verde preciosa. Como si el borde del espíritu fuera verde. Y es algo un poco difícil de describirlo, pero somos hermosos en lo espiritual. Y somos perfectos espiritualmente. Y yo vi demonios. Y de todas las clases. Y unos con más maldad que otros. Y con poderes más fuertes que otros. Pero es algo aterrador. Y nadie tiene una idea de lo terrible que es estar en la presencia de ellos.
Pues ellos son verdugos. Y son bestias. Que se transforman en lo que ellos quieren. Y tienen este único poder. Para hacerte creer que son bellos. Y ellos te seducen. Y luego te torturan. Y es que esto es algo horrible. Y no hay palabras humanas que los pueda describir. Porque las palabras no alcanzan para describir lo que se siente. Y siempre que yo me despertaba de cada una de estas experiencias, yo gritaba muy aterrorizada. Y también lloraba mucho. Y yo le rogaba a Dios que no me permitiera ver más cosas como estas. Pues yo no quería verlas más. Y fue hasta el punto que yo le tenía ya terror a la noche. Y ya no quería dormir. Y para mí el dormir se había vuelto una pesadilla, un terror. Porque yo sabía muy bien lo que venía. Y había ocasiones donde me caía un sueño muy profundo. Y yo luchaba para no dormirme. Pues yo estaba aterrorizada. Pero aquel sueño me vencía. Oh, qué agonía. Fue aquel tiempo tan horroroso. Pues tan pronto cerraba yo mis ojos. Ya mis ojos espirituales se abrían. Y ya no sabía si estaba en la carne o en el espíritu. Porque yo podía ver todo normal. Por ejemplo, la cama, el cuarto, el espejo y los muebles. Y es que era como si estuviera despierta en la realidad. Y luego yo comenzaba a sentir un terror que me invadía. Y comenzaba a llorar y a gritar en mi espíritu. Y yo le pedía a Jesús que por favor me despertara. Y de repente yo vi venir al demonio llamado verdugo, que venía a torturarme. ¡Qué horror! ¡Qué agonía! Y nadie tiene idea de lo que se siente y de lo que se vive cuando un demonio te tortura. Y solo el que lo vive sabe y puede contarlo. Y me dirán que yo estoy loca. Pero no me importa. Porque sé lo que viví. Y sé lo que sentí. Y todo lo que yo vi. Y, en ocasiones, entraban demonios. Y eran bestias. Que se acostaban a mi lado. Y me ponían una pierna por encima de la mía. Y me respiraban en el oído. Como un cerdo. Y con sus manos peludas. Y con garras de animal. Me agarraban por el cuello. Y me cortaban la respiración. Y yo gritaba muy aterrorizada. Y me comenzaba a asfixiar. Y solo salía de mi pensamiento un ruego a Jesús para que me salvara de aquella bestia. Y yo le decía en mi pensamiento: Jesús, si muero, me voy contigo. Porque sabes que mi corazón es tuyo. Y mi vida es tuya. Y ya cuando casi me quedaba sin respirar. Y de momento, el demonio se iba. Y el Señor me despertaba. Y al despertar, mi cuerpo físico estaba tan débil que difícilmente yo abría los ojos. Y no podía pararme. Y ni siquiera podía mover un dedo de lo débil que me dejaba aquella experiencia. Y luego, cuando recobraba las fuerzas, poco a poco me movía de lado a lado para despertar. Y que mi cuerpo físico cobrará el movimiento y fuerzas. Y luego, que me podía sentar. Y yo abría los ojos. Ahí era cuando yo comenzaba a gritar y a llorar como una loca. Pero con el tiempo, el Señor me entrenó y me enseñó cómo reprender a los demonios. Y lo primero que me dijo el Señor fue: confiesa la palabra, léela día y noche, y memorízatela. Y luego, el entrenamiento fue no gritar en el momento en que ellos entraban a torturarme, sino que comenzara a declarar la palabra con fe. Y entonces, yo comencé a ver los resultados. Y en ocasiones, ellos salían
corriendo al instante. Pero había algunos que eran más fuertes. Y ahí sí que yo sufría. Pero luego, el Señor me dijo: invoca la presencia del Espíritu Santo. Porque esa era otra arma muy poderosa que hacía, literalmente, huir a los demonios. Y también me dijo que el ayuno era otro tipo de arma. Y este es para sacar legiones y demonios fuertes, como los principados y como las potestades. Y fue un entrenamiento muy duro. Y Jesús me dijo que no me dejara llevar por lo que viera, sintiera o por lo que oyera, sino por su palabra, de autoridad y fuerza, y llena de poder, y que la confesara con autoridad y fe. Y con el tiempo aprendí a defenderme de ellos. Y luego no duraban mucho tiempo, y se tenían que ir corriendo, pues ellos no soportan escuchar la palabra de Dios. Y otra cosa que me ayudaba a descansar era leer la Biblia en voz alta, y luego ungir con aceite todo el cuarto, y que nadie con pecado entrará al cuarto, o de lo contrario, se rompía el sello de protección, y tenía que volver a ungir y declarar la palabra. Y yo tengo montones de experiencias como estas, y son sueños de cosas que Dios me ha mostrado, y como Jesús me habla de mi vida, y de las iglesias, o de las gentes, de lugares en el cielo, y de ángeles, y también de avisos. Y cuando algún santo muere o va a morir, y bueno, yo soy una mujer muy saludable físicamente, gracias a Dios, y nunca he padecido de ninguna enfermedad o impedimentos, ni de tomar medicamentos fuertes por alguna condición, y ni padezco de alucinaciones, ni de depresiones. Y aún hoy día, no sé por qué, me tocó ver tanto y saber tanto del mundo espiritual. Y espero que algún día mi Salvador me busque y no tenga que volver a pasar por el trago amargo de tener experiencias tan terribles y aterradoras como estas. Y bueno, mi llamado es de profeta para las naciones, con profecías en juicio. Y Dios mismo me llamó en un sueño y me escogió para este ministerio. Y bueno, no soy líder de ninguna iglesia, y nunca lo he sido. Y yo he estado en 3 iglesias distintas. Y la primera, en Puerto Rico, que fue cuando Dios me escogió y me habló en sueños. Y apenas estaba descubriendo mi llamado. Y fue donde tuve todas estas experiencias. Y luego el Señor me mudó para los Estados Unidos. Y en la segunda iglesia, aquí en Orlando, donde yo vivo. Pero me tuve que ir, porque no aceptan profetas de su propia tierra. Y ahora llevo unos meses asistiendo a una iglesia americana. Y por el momento yo hago lo que Dios me ha llamado a hacer. Y es ser madre de 3 hermosos hijos. Y mi trabajo es discipularlos. Y bueno, mi esposo aún es inconverso, pero su tiempo está contado. Y ya Jesús me prometió alcanzarlo. Y yo lo vi en mis sueños. Gloria a Dios. Que Jesucristo, el Dios Todopoderoso, les bendiga. Amén.